Protección de deportación y permisos de trabajo para venezolanos. ¿Será verdad? Descúbrelo hoy en el podcast de la Oficina Legal de Oscar Mendoza. Saludos, soy el abogado Oscar Mendoza y bienvenidos a mi primer podcast. En mi serie de podcasts lo que yo quiero hacer es informarle a ustedes, la audiencia, un poco sobre temas de migración, leyes de migración, cambios en esas leyes, propuestas de leyes de migración, también de procesos migratorios y la política atrás de todo esto. Yo ya soy abogado de 6 años, pero tengo más de 7 años trabajando en casos de migración. En mi oficina yo hago todo tipo de casos de migración, desde ciudadanía, residencia, permisos de trabajos, asilo, cualquier tipo de visa, hasta casos de deportación. En este primer video lo que yo quiero hacerles es hablarle a la comunidad venezolana sobre 2 temas. El primer tema se llama Deferred Enforced Departure, o sea, DED. En español es salida obligatoria diferida. Y el segundo tema es sobre el TPS. Muy bien, sobre el primer tema. ¿Qué es DED? DED es un programa que da la presidencia de los Estados Unidos. Y en este caso, el presidente Trump, el 19 de enero, bajo una orden presidencial, dio este programa para los venezolanos. ¿Y qué son estos beneficios de este programa? Bueno, son 2 básicamente, y son protección de deportación y permiso de trabajo. Y el presidente Trump quiso dar estos beneficios, este programa de DED, por 18 meses. Ahora, en su orden, pidió al secretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos que haga unas reglas para establecer esta protección de deportación y también estos permisos de trabajo. Los permisos de trabajo, en otros casos, por ejemplo, si uno aplica para asilo y tiene su aplicación de asilo en proceso, uno puede aplicar por un permiso de trabajo. Y ya existe un proceso para hacer eso. Existe el formulario. Uno llena ese formulario para el permiso de trabajo, lo manda a inmigración con el pago de inmigración. Y si inmigración le aprueba este permiso, le manda el permiso de trabajo a la persona a su casa, ¿no? Ya existe un proceso para hacer esto. Es un poco obvio que así se debe de hacer para este programa también de DED. Pero no, la orden del presidente Trump no dijo cómo se iban a procesar, sino tenemos que esperar al que el secretario del proceso, y todavía no ha hecho eso. Y también la protección de deportación, quizás hay que esperar para ver si el secretario va a hacer un proceso para dar este beneficio para los venezolanos, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que ya se puede usar esta orden del presidente Trump para ayudarles si están en una situación que se enfrentan con una posible deportación. Por ejemplo, si ya estás en corte de inmigración y quizás en unas semanas tienes tu última audiencia y quizás te va a ir mal y te va a salir una orden de deportación. Yo les recomiendo que hablen con su representante sobre esto para considerar cómo pueden usar esta orden del presidente Trump para protegerles, para detener su deportación. No pienso que tienen que esperar para el secretario para dar estas reglas de cómo se va a establecer este programa de DED para Venezuela. Esa es mi opinión, ¿no? Y espero que la puedan utilizar para ayudarles. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener estos beneficios de DED? Bueno, el primero es que uno tiene que tener la nacionalidad de Venezuela, ¿ok? Incluyendo también ciudadanía. Y eso se puede demostrar simplemente con un pasaporte venezolano o un acta de nacimiento de Venezuela. El segundo requisito es que uno tiene que estar aquí en los Estados Unidos desde el 20 de enero del 2021. ¿Okay? Tiene que estar su cuerpo o alma aquí presente en los Estados Unidos desde esa fecha. O sea, si su vuelo llegó aquí el 20 de enero, aterrizó en los Estados Unidos ese día, sí califica. Si aterrizó el vuelo el 21 de enero, no califica. Así es tan simple esta regla. Hay unas excepciones donde si uno tiene algunas cosas en su pasado que los puede descalificar de este programa, aunque sean venezolanos y aunque estén aquí desde el 20 de enero. Una de las excepciones es un poco obvio. Si usted se regresa a Venezuela, ¿no? Ya no necesita esa protección del país de Venezuela si se regresa a Venezuela. Otra excepción es que si uno no demuestra que ha estado viviendo aquí en los Estados Unidos, o sea,
ha hecho su hogar, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus bienes, está haciendo una vida aquí en los Estados Unidos desde el 20 de enero. Ejemplo, si uno está aquí y luego en unas semanas decide irse a vivir a España para tratar de hacer una vida allá y no le va bien en España y se regresa a Estados Unidos, ya en ese punto, ya, en el futuro ya no va a poder calificar para este programa. Otra excepción es si tienen antecedentes penales, particularmente un delito mayor o dos o más delitos menores. ¿Okay? Y estos delitos tienen que haber sido cometidos aquí en los Estados Unidos. Es decir, quizás, en mi opinión, creo que si tienes antecedentes penales de otros países, no van a contar negativamente para ustedes, para descalificarlos. Otra excepción es que si uno ya ha sido deportado antes del 20 de enero. ¿Okay? Ejemplo, si te dieron una orden de deportación en la Corte de Migración el junio del año pasado, te fuiste del país bajo esa orden y luego regresaste el próximo mes, en julio, ilegalmente, y has estado viviendo aquí desde esa fecha. Ya no calificas para este programa porque, bueno, te deportaron y luego regresaste, rompiste la ley y regresaste ilegalmente. Hay otras excepciones en la orden del presidente Trump que también te puede descalificar, pero no son muy comunes. Pero por eso les invito a hablar y asesorarse con un abogado de migración para ver si califican. En resumen, el DED, este programa se dio por el presidente Trump para venezolanos que han estado aquí desde el 20 de enero del 2021. ¿Okay? Y da protección de deportación, o sea, pueden seguir viviendo aquí en los Estados Unidos sin peligro de ser deportados, y permisos de trabajo por 18 meses. Pero tenemos que esperar al secretario para ver si va a establecer las reglas de cómo se va a dar estos beneficios a los venezolanos. El segundo tema, el TPS. Primeramente, lo que quiero decir es que este beneficio todavía no se ha dado a los venezolanos. ¿Okay? La razón que quiero hablar de él es porque el mes pasado representantes del Congreso presentaron una propuesta de ley para designar TPS para los venezolanos. Bueno, el TPS da unos beneficios también y son similares al DED. ¿Okay? Es protección de deportación, o sea, poder vivir aquí en los Estados Unidos sin peligro de deportación, permisos de trabajo y también, en unos casos, permisos de viajar fuera de los Estados Unidos. El TPS es básicamente un estado migratorio donde se dan estos beneficios a ciertos individuos de un país que está sufriendo condiciones de conflicto armado, de desastres naturales o cualquier otras condiciones extraordinarias y temporales. El país tiene que ser designado como un país de TPS, ¿no? ¿Y quién hace esa designación? Bueno, lo puede hacer el Congreso o también lo puede hacer el secretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, ¿ok? Y básicamente el secretario revisa las condiciones de tal país para ver si hay estas condiciones extraordinarias y temporales. Consulta con otras agencias del gobierno de los Estados Unidos y luego hace una decisión si va a designar el país con TPS, ¿ok? So, en el caso de Venezuela, el secretario va a tener que hacer eso, ¿ok? ¿Qué pasa si el secretario da esa designación? ¿Cómo uno puede tener estos beneficios de TPS? Bueno, los requisitos. Los requisitos son los siguientes. Primero, uno tiene que ser nacional, tener la nacionalidad de Venezuela o ser ciudadano. Son muy similares a los requisitos de DED, ¿ok? Otro requisito es que uno tiene que estar aquí físicamente en los Estados Unidos desde la fecha de designación del secretario, ¿ok? So, si se da el TPS mañana, el 14 de febrero, uno tiene que estar aquí desde esa fecha. De nuevo, el siguiente requisito es similar a DED, que uno tiene que estar viviendo aquí en los Estados Unidos desde una fecha que designa el secretario. Esta fecha puede ser en el pasado, puede ser en el futuro. Uno no puede tener antecedentes penales, particularmente un delito mayor o dos o más delitos menores. Y también estos delitos tienen que haber sido cometidos aquí en los Estados Unidos. Uno no puede haber violado las leyes de migración, ¿okay? De otras maneras, ¿ok? Y bueno, una de esos es, por ejemplo, que uno se puede representar falsamente como un ciudadano americano, ¿ok? Uso esto como ejemplo porque es muy común, lo veo muchas veces en mi práctica. Por ejemplo, uno puede, para obtener un trabajo, puede usar documentos
de un ciudadano, se los presenta al empleador para obtener ese trabajo, ¿no? Eso es fraude, eso es falsa representación, ¿no? Y eso es una violación de ley migratoria, ¿ok? Hay muchas otras maneras que se puede violar leyes de migración y también otras maneras que uno se puede descalificar de TPS, ¿ok? Pero no los voy a cubrir aquí hoy, ¿ok? Igual es importante, por eso, hablar y asesorarse con un abogado de migración para ver todo eso. Algo muy importante del TPS es que uno, para obtener el TPS, tiene que hacer una solicitud para el TPS, ¿ok? So, ya que se haga, es decir, que se haga la designación de TPS para un país, uno tiene que pedirlo, solicitarlo de inmigración, ¿ok? Ya existe el formulario de TPS, ¿ok? So uno tiene que llenar ese formulario y mandarlo a la agencia de migración con un pago y pedir el TPS, ¿ok? Y lo importante es que aquí es que uno tiene que hacer esta solicitación, durante un tiempo de registro, un periodo de tiempo de registro, ¿ok? Y eso lo designa el secretario, ¿no? Y eso es muy importante porque si no lo haces en ese tiempo, no vas a poder obtener el TPS. La gran pregunta es, ¿se va a dar el TPS para los venezolanos? Senadores y representantes han presentado esta propuesta de ley, ¿no? Y para que se pase una ley, en el Congreso tiene que pasar la Cámara y el Senado, ¿ok? En la Cámara la mayoría son demócratas. Ahí yo pienso que sí puede pasar. Los demócratas creo que van a apoyar este tipo de propuesta, ¿no? Y también porque en el 2019 esta propuesta se presentó y pasó la Cámara. El Senado ahorita está dividido 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos. Pero ahí no está el problema. Yo pienso que el problema ahí es porque hay una regla en el Senado de que para pasar una ley, muchas leyes para que pasen el Senado, uno tiene que tener 60 votos y no simplemente una mayoría, ¿ok? Es decir, que 10 senadores republicanos van a tener que apoyar esta ley, afirmar que se pase. Y no creo que va a pasar. Y de nuevo, otra evidencia que esto va a pasar es que en el 2019 no pasó el Senado esta propuesta de ley. Creo que en Congreso va a ser un poco improbable que pase el TPS para Venezuela. Pero como dije, el secretario lo puede designar, ¿no? Puede ser la designación de TPS para Venezuela. Y el secretario trabaja para la administración del presidente Biden. Y el presidente Biden ha expresado en el pasado que quiere dar TPS para Venezuela, ¿ok? Y ahí el presidente es demócrata, su administración es demócrata. Es decir, que si se va a hacer esa designación, pienso que se va a hacer por el secretario y por la presidencia. Un resumen de lo que hablé hoy, ¿ok? El DED ya es un programa que existe, que se dio por el presidente Trump y da protección de deportación y permiso de trabajo. Hay que esperar un poco de reglas del proceso de cómo se van a dar estos beneficios por el secretario, ¿ok? Aunque yo pienso, en mi opinión, que uno ya puede utilizar la orden del presidente Trump para quizás detener una deportación que quizás viene pronto. El TPS todavía no se ha dado para Venezuela. Y hay que esperar al Congreso para ver si aprueban la propuesta de ley para dar TPS para Venezuela o ver si la presidencia de Biden va a dar esa designación, ¿okay? Y es importante estar atentos porque solo va a haber un periodo de tiempo para registrarse para TPS. Y muy bien, yo voy a dar actualizaciones de estos dos programas en estos podcasts míos, ¿ok? So, me pueden seguir a mí para actualizarse y me pueden seguir en mi Facebook y también me pueden seguir en mi Instagram. Y no solo voy a estar dando actualizaciones de este tema, voy a estar haciendo otros videos sobre otros temas migratorios en los días que vienen. So, por favor, síganme. Y también si tienen otra pregunta sobre un caso migratorio, me pueden llamar, me pueden mandar un texto, también por WhatsApp, o me pueden mandar un correo electrónico. Hacemos una cita para consultar, ¿no? También se pueden comunicar conmigo por mi página de Facebook y mi página de Instagram. Y bueno, gracias por acompañarme hoy. Y esto ha sido el podcast de la Oficina Legal de Oscar Mendoza.